Hay historias que la humanidad prefiere olvidar, no porque sean falsas, sino precisamente porque son demasiado verdaderas. Hay capítulos de la existencia humana que permanecen enterrados bajo capas de dogma, no por accidente, sino por diseño. Y entre todas las verdades que los guardianes de la fe han intentado borrar del mapa de la memoria colectiva, pocas resultan tan perturbadoras como aquella que vincula al Nazareno con los templos del Nilo, con las arenas de Egipto, con los misterios que precedieron a su ministerio. ¿Por qué la tradición cristiana apenas susurra sobre esos años perdidos? ¿Qué aprendió el joven Galileo en la tierra de los faraones que resultó tan peligroso para la narrativa oficial? ¿No será que la verdad sobre su formación destruiría el mito de la revelación divina espontánea? Baruch Spinoza, el hereje de Ámsterdam, el judío que renunció a todas las certezas tribales para abrazar la libertad del pensamiento, sabía algo que muy pocos se atreven a admitir: que toda religión organizada es, en su esencia más profunda, un aparato de control que funciona mediante la manufactura sistemática del miedo, que los sacerdotes, los rabinos, los imanes, los papas, todos ellos han construido imperios sobre la ignorancia deliberada de las masas, que la fe, tal como se vende en los templos y sinagogas, no es más que superstición vestida de solemnidad, y que el Nazareno, ese rabino itinerante que predicó la liberación espiritual, fue él mismo producto de una educación esotérica que la Iglesia posterior enterró con la misma violencia con que quemaba brujas y herejes. Egipto. La palabra misma evoca misterio. Para el mundo antiguo, Egipto no era simplemente una tierra de pirámides y faraones. Era el repositorio del conocimiento más antiguo de la humanidad, la cuna de las ciencias ocultas, el lugar donde la geometría, la astronomía, la medicina y la teología alcanzaron alturas que tardarían milenios en ser igualadas. Los griegos lo sabían. Pitágoras estudió allí. Platón peregrinó a sus templos. Heródoto quedó maravillado por su sabiduría. Y sin embargo, cuando se trata del Nazareno, la narrativa cristiana se vuelve extrañamente silenciosa sobre esos años formativos. Desde los 12 años, cuando discute con los doctores en el templo de Jerusalén, hasta los 30, cuando emerge del desierto para comenzar su predicación, existe un vacío biográfico que la fe prefiere no examinar. ¿Por qué? Spinoza entendió que ese silencio no era casual, era estratégico, era necesario, porque admitir que el Nazareno fue educado en los misterios egipcios sería admitir que sus enseñanzas no cayeron del cielo como maná divino, sino que fueron el resultado de años de estudio disciplinado en tradiciones que precedían al judaísmo, que precedían incluso a Abraham. Sería admitir que el monoteísmo hebreo, tan orgulloso de su unicidad, era en realidad una reformulación tardía de conceptos que los egipcios ya conocían 1000 años antes. Sería admitir que el Nazareno no inventó nada, sino que sintetizó, adaptó, tradujo para las masas analfabetas de Galilea lo que los iniciados del Nilo habían preservado en sus santuarios durante milenios. ¿Y qué aprendió allí? ¿Qué secretos le fueron revelados en aquellos templos donde solo los iniciados podían penetrar? La respuesta es tan simple como devastadora. Aprendió que Dios no es una persona, que el universo no es una monarquía celestial con un rey caprichoso en su trono, que la naturaleza y lo divino son uno, que la sustancia de toda la realidad es una sola, infinita, eterna, inmanente, que no hay cielo allá arriba ni infierno allá abajo, sino solo el despliegue infinito de una única realidad que algunos llaman Dios y otros llaman naturaleza, y que, en verdad, son exactamente lo mismo. Aprendió lo que Spinoza redescubriría 17 siglos después: Deus sive natura, Dios o naturaleza, no dos cosas, sino una sola contemplada desde dos perspectivas. Los sacerdotes de Heliópolis, de Memphis, de Tebas, conocían esta verdad.
Sus cosmogonías lo decían claramente. Al principio era el Nun, el océano primordial, la sustancia indeterminada de la cual todo emerge y a la cual todo retorna. No un creador externo que fabrica el mundo como un alfarero modela el barro, sino una fuerza inmanente que se despliega a sí misma en multiplicidad infinita. Ra no crea el mundo, Ra es el mundo. Osiris no gobierna desde fuera. Osiris es el principio de renovación que opera dentro de cada ciclo natural. Isis no es una diosa caprichosa, es la sabiduría inherente al cosmos mismo, y el nazareno comprendió esto. Lo comprendió tan profundamente que toda su predicación posterior no fue más que el intento de traducir esa verdad esotérica al lenguaje de los campesinos, de los pescadores, de los marginados de Galilea que nunca tendrían acceso a los templos de Egipto. Por eso hablaba en parábolas. Por eso decía, el reino de Dios está dentro de vosotros. Por eso insistía, ustedes son dioses. Por eso rechazaba el templo de Jerusalén y su economía sacrificial. Por eso confrontaba a los fariseos y su ritualismo vacío. Porque sabía que toda religión exotérica es una prisión, que todo dogma es una cadena, que toda jerarquía sacerdotal es una estafa. Pero aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Por qué la iglesia que se construyó sobre su nombre hizo exactamente lo contrario de lo que él enseñó? ¿Por qué convirtió su mensaje de liberación espiritual en el instrumento más eficaz de opresión que la humanidad ha conocido? ¿Por qué transformó su rechazo a la religión institucional en la institución religiosa más poderosa de la historia? ¿No será que la Iglesia entendió perfectamente lo peligroso que era su mensaje y por eso tuvo que domesticarlo, castrarlo, invertirlo? Spinoza vio esto con claridad meridiana. Vio que el cristianismo paulino traicionó completamente al nazareno, que donde él predicó inmanencia, Pablo vendió trascendencia, que donde él habló de divinidad universal, Pablo instaló jerarquía celestial, que donde él liberó a la humanidad del pecado y la culpa, Pablo inventó la doctrina de la depravación total y la necesidad de mediadores sacerdotales, que donde él dijo que todos somos hijos de Dios, Pablo creó una aristocracia espiritual de elegidos y condenados. ¿Y todo esto para qué? Para poder controlar, para poder dominar, para poder extraer obediencia y tributo de las masas aterrorizadas. El miedo, siempre el miedo. Spinoza entendió que el miedo es el fundamento de toda religión organizada, no la fe, no el amor, no la búsqueda sincera de la verdad, el miedo. Miedo al infierno, miedo a la muerte, miedo al abandono divino, miedo al castigo eterno. Y los sacerdotes, desde que existen sacerdotes, han sido fabricantes profesionales de miedo. Han convertido la existencia humana en un campo de terror psicológico, donde cada pensamiento es pecado, cada duda es herejía, cada pregunta es blasfemia, y todo para mantener su monopolio sobre la salvación que ellos mismos inventaron como problema. Pero volvamos a Egipto, volvamos a esos años silenciosos. ¿Cómo llegó allí el nazareno? La tradición menciona la huida de la familia cuando era niño, escapando de Herodes, pero eso es solo el prólogo. Lo que los textos apócrifos sugieren, lo que las tradiciones gnósticas preservaron, lo que los manuscritos coptos insinúan, es que regresó, que buscó deliberadamente a los maestros egipcios, que pasó años, quizás más de una década, estudiando en sus escuelas de misterio, que fue iniciado en los grados sucesivos del conocimiento oculto, que aprendió el arte de la curación, que dominó las técnicas de meditación y contemplación, que experimentó esos estados alterados de conciencia que los místicos llaman iluminación y los filósofos llaman comprensión intelectual del infinito. Y en esos templos aprendió algo que resultaría fundamental para todo lo que vendría después. Aprendió que el poder verdadero no viene de la fuerza bruta ni de la autoridad institucional, sino del conocimiento.
que quien conoce la verdadera naturaleza de la realidad no puede ser esclavizado, que quien comprende que Dios y naturaleza son uno mismo, se libera de todos los temores fabricados por los sacerdotes, que quien ve, a través del velo de las apariencias, ya no necesita intermediarios, ni salvadores, ni iglesias. Se convierte en su propio sacerdote, se convierte en su propio templo, se convierte en su propia ley. Este era el mensaje revolucionario que el Nazareno trajo de Egipto a Galilea, un mensaje tan peligroso que lo mataron por él. No porque afirmara ser el Mesías, eso era común en aquella época llena de aspirantes mesiánicos, sino porque desafiaba el fundamento mismo del poder sacerdotal, porque decía que no necesitabas el templo, que no necesitabas los sacrificios, que no necesitabas la mediación de los sacerdotes, que podías relacionarte directamente con lo divino, porque lo divino ya estaba en ti, ya era tú, ya constituía la esencia misma de tu ser. ¿Y qué hizo la Iglesia con esto? Lo convirtió en su opuesto. Donde él abolió la necesidad de templos, la Iglesia construyó catedrales. Donde él rechazó los sacrificios, la Iglesia inventó la misa como sacrificio perpetuo. Donde él eliminó a los intermediarios, la Iglesia creó una jerarquía sacerdotal más rígida que la de los fariseos. Donde él liberó, la Iglesia esclavizó. Donde él iluminó, la Iglesia oscureció. Donde él abrió, la Iglesia cerró. Spinoza vio todo esto porque él mismo fue víctima de ello. Fue excomulgado, expulsado, maldecido por la comunidad judía de Ámsterdam por atreverse a decir lo que el Nazareno había dicho, que Dios no es una persona, que la Biblia no es dictado divino, sino literatura humana, que los milagros son supersticiones, que los profetas no eran portavoces de un Dios exterior, sino hombres imaginativos que expresaron verdades universales en el lenguaje mítico de su tiempo, que la salvación no viene de la obediencia a rituales absurdos, sino del conocimiento racional de la naturaleza de las cosas. Y por esto fue perseguido, por esto fue odiado, por esto sus libros fueron prohibidos. Por esto la Iglesia Católica, la Sinagoga Judía, las iglesias protestantes, todas unidas por una vez en su historia, lo condenaron como el más peligroso de los herejes. Porque Spinoza no atacaba solo un dogma específico, atacaba el fundamento de todo dogma. No cuestionaba solo una doctrina particular, cuestionaba la posibilidad misma de que existieran doctrinas reveladas. No desafiaba solo a una autoridad religiosa, desafiaba el concepto mismo de autoridad religiosa. En los templos de Egipto, el Nazareno habría aprendido el concepto de Ma'at, la diosa de la verdad, el orden, la justicia. Ma'at no era una figura caprichosa que premiaba la obediencia ciega, era el principio mismo de coherencia del cosmos. Era la ley natural que gobierna todo, desde el movimiento de los astros hasta el comportamiento ético de los seres humanos. No había que obedecer a Ma'at, había que comprender a Ma'at. No había que temerla, había que integrarse con ella, porque Ma'at no estaba fuera del mundo imponiéndose sobre él. Ma'at era la estructura intrínseca del mundo mismo. Esto es exactamente lo que Spinoza llamaría, siglos después, el orden geométrico de la naturaleza. La idea de que el universo no opera mediante decretos arbitrarios de un monarca celestial, sino mediante leyes necesarias que fluyen de la naturaleza misma de las cosas. Que Dios no es libre de hacer lo que quiera, como un tirano caprichoso, sino que actúa según su propia naturaleza con absoluta necesidad. Que no hay contingencia, que no hay milagros, que no hay excepciones, que todo lo que sucede, sucede porque no podría ser de otra manera, dada la naturaleza infinita de la sustancia única. Los sacerdotes egipcios conocían esto. Los iniciados en los misterios lo comprendían, y el Nazareno lo aprendió de ellos. Por eso, sus supuestos milagros no eran violaciones de las leyes naturales,
sino aplicaciones de leyes naturales que la mayoría desconocía. Por eso, su poder no venía de súplicas a un Dios exterior, sino de su integración con las fuerzas inmanentes del cosmos. Por eso podía decir: todo lo que yo hago, ustedes pueden hacerlo, y cosas mayores harán. Porque no era un privilegio exclusivo suyo, era una posibilidad humana universal. Era el resultado del conocimiento, no de la gracia arbitraria. Pero la Iglesia no podía permitir esto. No podía permitir que las masas entendieran que el poder espiritual no era monopolio de una casta sacerdotal, sino potencial de cada ser humano. No podía permitir que la gente descubriera que no necesitaba salvadores externos, porque ya poseía internamente todo lo necesario para la liberación. No podía permitir que se supiera que el Nazareno fue un maestro que mostró un camino, no un Dios único que exigía adoración exclusiva. Así que construyeron el mito, la narrativa del Hijo único de Dios, engendrado milagrosamente, nacido de virgen, que vino del cielo a morir por los pecados de la humanidad, y luego ascendió de vuelta. Una historia que servía perfectamente para mantener a la gente en estado de dependencia perpetua. Porque si Él es único, entonces nosotros somos ordinarios. Si Él es divino, entonces nosotros somos profanos. Si Él es Salvador, entonces nosotros somos los que necesitamos ser salvados. ¿Y quién nos salvará? La Iglesia, por supuesto. Mediante sus sacramentos, mediante sus rituales, mediante sus indulgencias, mediante su perdón institucional. El negocio perfecto: creas la enfermedad y vendes la cura, inventas el pecado original y ofreces el bautismo. Fabricas el infierno y comercias con llaves del cielo. Produces culpa y distribuyes absolución. Y todo basado en la inversión completa del mensaje del Nazareno, quien había ido precisamente a Egipto para liberarse de esta mentalidad sacerdotal y traer esa liberación a su pueblo. Spinoza desenmascaró todo esto en su tratado teológico-político. Mostró cómo la superstición es siempre resultado de la ignorancia combinada con el miedo, cómo los profetas explotaban este miedo para mantener al pueblo obediente, cómo la religión organizada es incompatible con la filosofía, porque la filosofía busca la verdad mediante la razón, mientras la religión busca la obediencia mediante el terror. Cómo el Estado se alía con la Iglesia, porque ambos tienen el mismo interés: mantener a las masas dóciles y productivas. Y aquí estamos nosotros, siglos después, todavía prisioneros de las mismas mentiras. Todavía creyendo que el Nazareno fue algo esencialmente distinto de nosotros, todavía adorando en lugar de comprender, todavía rezando en lugar de pensar, todavía esperando salvación externa en lugar de cultivar liberación interna, todavía permitiendo que los herederos de aquellos sacerdotes fariseos que él denunció nos digan qué pensar, qué creer, qué sentir, qué hacer. ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuándo tendremos el coraje de mirar directamente a la verdad que el Nazareno descubrió en Egipto y que Spinoza redescubrió en Ámsterdam? Que no hay Dios personal, que no hay juicio final, que no hay cielo ni infierno excepto los que creamos aquí con nuestras acciones. Que la única inmortalidad posible es la comprensión intelectual del infinito que nos conecta con la eternidad, no temporalmente, sino esencialmente. Que somos modos finitos de la sustancia infinita, olas temporales del océano eterno, expresiones particulares de la potencia universal. Esto es lo que el joven Galileo aprendió contemplando el Nilo, viendo cómo sus aguas fluyen eternamente de la misma fuente hacia el mismo destino, nunca realmente separadas del océano, aunque parezcan ser un río distinto, comprendiendo que así es la existencia, una sola sustancia que se expresa en infinitos modos, una sola naturaleza que se manifiesta en innumerables formas, un solo Dios que se despliega en todos los seres. Los textos herméticos egipcios lo decían:
Lo que está arriba es como lo que está abajo. No hay separación entre cielo y tierra, no hay abismo entre creador y creación. Todo es uno. El cosmos es un organismo vivo donde cada parte contiene el todo, donde el microcosmos refleja el macrocosmos, donde conocerse a sí mismo es conocer a Dios, porque el sí mismo, más profundo, es Dios. Esta es la gnosis que el Nazareno trajo de Egipto. Por eso los evangelios gnósticos, que la Iglesia suprimió violentamente, lo citan diciendo cosas como: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando llegues a conocerte a ti mismo, serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente. Por eso el Evangelio de Tomás lo presenta rechazando la idea de un reino venidero en el futuro. El reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. No lo ven porque han sido entrenados para no verlo. Han sido condicionados a buscar en el cielo lo que está ante sus ojos. Han sido programados para adorar afuera lo que habita adentro. Han sido domesticados para depender de intermediarios cuando podrían ser libres. Y quizás, en este momento, mientras estas palabras te atraviesan como flechas de luz en la oscuridad de las certezas heredadas, te preguntas desde dónde estás contemplando estas verdades que desafían milenios de mentiras. ¿Desde qué rincón del mundo estas ideas te encuentran? ¿Desde qué ciudad, desde qué país, en qué hora del día o de la noche, tu conciencia se conecta con esta corriente de pensamiento que fluye desde Egipto hasta Spinoza y desde Spinoza hasta este instante preciso? Escribe en los comentarios: ¿desde dónde me estás leyendo? ¿Qué hora marca tu reloj mientras tus certezas se agrietan? Porque esta conversación no ocurre en el vacío. Ocurre aquí, ahora, en la intersección de tu momento particular con esta verdad universal. Y tal vez, solo tal vez, haya alguien cerca de ti que necesite escuchar esto tanto como tú. Alguien que también está buscando sin saber exactamente qué. Comparte esto con esa persona. Que las bendiciones de la comprensión lleguen a tu círculo cercano, a tu familia, a todos aquellos que amas. Porque la verdad no es para acumular en secreto, es para compartir, para multiplicar, para liberar. Segunda parte. La pregunta que perseguiría a Spinoza toda su vida, la pregunta que lo llevaría desde la relativa seguridad de la comunidad judía de Ámsterdam hasta el ostracismo total, la pregunta que lo convertiría en el hombre más odiado de Europa, era simple y devastadora. ¿Por qué la fe necesita enemigos? Porque cada religión define su identidad no por lo que afirma, sino por lo que condena. ¿Por qué el creyente no puede simplemente creer, sino que debe además asegurarse de que los demás crean exactamente lo mismo o sean castigados por no hacerlo? La respuesta que Spinoza encontró explorando los mismos territorios intelectuales que el Nazareno había explorado en los templos de Egipto es que la fe verdadera no necesita enemigos. Solo la necesita la fe falsa. La fe que es realmente una máscara para el poder. La fe que es en realidad un instrumento de control social. La fe que no es fe en absoluto, sino ideología disfrazada de revelación divina. En Egipto, el Nazareno habría descubierto algo inquietante, que las verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad siempre han sido conocidas por pequeños círculos de iniciados, mientras las masas han sido alimentadas con mitos simplificados diseñados para mantener el orden social. Los textos de las pirámides, los libros de los muertos, los himnos a Atón, todos contenían filosofía sofisticada sobre la unidad de la existencia, pero el pueblo común adoraba estatuas de animales y llevaba ofrendas a templos donde sacerdotes gordos intercambiaban bendiciones por tributos. El esoterismo para los pocos, el exoterismo para los muchos. Y esto no era crueldad. Era, según los sacerdotes egipcios, necesidad práctica,
Las masas no podían manejar la verdad desnuda. Necesitaban historias, símbolos, rituales. Necesitaban un Dios con rostro humano, no una sustancia infinita sin atributos antropomórficos. Necesitaban promesas de vida eterna en paraísos materiales, no la comprensión abstracta de la participación en el infinito. Necesitaban miedo al castigo divino para comportarse éticamente, porque no podían comprender que el bien es su propia recompensa y el mal su propio castigo. Pero el nazareno vio más allá de esta racionalización. Vio que esta división entre conocimiento esotérico y religión exotérica no era solo pedagógica, era política, era económica. Era el fundamento de una sociedad estratificada donde unos pocos dominaban a muchos mediante el monopolio del saber sagrado, y decidió romper ese monopolio. Decidió que si las verdades que había aprendido en los templos de misterio eran realmente verdaderas, entonces no podían ser propiedad exclusiva de una élite, tenían que ser accesibles a todos. Por eso predicaba en las calles, en las plazas, en las sinagogas. Por eso hablaba con pescadores y prostitutas y cobradores de impuestos. Por eso usaba parábolas que cualquiera pudiera entender. Por eso rechazaba el lenguaje técnico de los escribas y fariseos. Porque estaba intentando una revolución espiritual, democratizar el acceso a lo divino, hacer innecesaria la mediación sacerdotal. Mostrar que el reino de Dios no es un lugar al que vas después de morir si cumples reglas arbitrarias, sino un estado de conciencia que puedes alcanzar ahora mismo si comprendes la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Lo ejecutaron como hereje y blasfemo, no los romanos, que mataban por razones políticas. Lo condenaron los líderes religiosos de su propio pueblo, que lo veían como amenaza existencial a su autoridad. Porque si él tenía razón, si cualquiera podía conectar directamente con lo divino, si los rituales del templo eran innecesarios, si los sacrificios no servían para nada, si los sacerdotes no tenían ningún poder real excepto el que la ignorancia del pueblo les otorgaba, entonces todo el edificio de poder se derrumbaría. Y después de matarlo, ¿qué hicieron? Algo peor que matarlo. Lo convirtieron en exactamente aquello contra lo que había luchado. Tomaron al rabino revolucionario que desafiaba toda autoridad religiosa y lo transformaron en el fundamento de la autoridad religiosa más opresiva de la historia. Tomaron al maestro que predicaba liberación espiritual y construyeron sobre su tumba una iglesia que esclavizaría conciencias durante 20 siglos. Tomaron al filósofo que había estudiado en Egipto la unidad de todo lo existente y fabricaron una teología de separación. Dios separado del mundo, cielo separado de la tierra, alma separada del cuerpo, salvados separados de condenados. Spinoza vio esto con una claridad que le costó todo. Su familia lo repudió, sus amigos lo abandonaron. Su comunidad lo expulsó con una maldición tan brutal que aún hoy, 4 siglos después, produce escalofríos leerla. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. Que el Señor no lo perdone jamás. Que la ira y el furor del Señor se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Que el Señor borre su nombre de debajo del cielo. ¿Y cuál fue su crimen imperdonable? El mismo que el del Nazareno 17 siglos antes. Decir la verdad. Atreverse a señalar que el emperador está desnudo. Que los sacerdotes son charlatanes. Que los textos sagrados son literatura humana, que Dios no es un anciano con barba sentado en un trono, sino la totalidad infinita de la naturaleza, que los milagros no existen, que la Biblia está llena de contradicciones, errores y manipulaciones, que las leyes mosaicas fueron diseñadas para un pueblo específico en un momento histórico particular y no tienen validez universal.
que la obediencia a rituales no tiene ningún valor ético, que la moralidad no viene de mandamientos divinos, sino de la comprensión racional de lo que conviene a nuestra naturaleza. ¿Por qué esta verdad resulta tan intolerable? ¿Por qué genera tanta violencia? ¿Por qué los creyentes no pueden simplemente ignorar a quienes no creen y seguir con sus vidas? ¿Por qué sienten esa necesidad compulsiva de silenciar, de castigar, de destruir a quien cuestiona? Spinoza tiene la respuesta, porque en el fondo no creen. En el fondo saben que es mentira. En el fondo temen que su fe sea solo miedo disfrazado. Y cuando aparece alguien que habla desde el conocimiento real, desde la comprensión genuina, desde la experiencia directa de la unidad de toda la existencia, su falsa fe tiembla. Porque la verdad no necesita defensa. La verdad se sostiene por sí misma. Solo la mentira necesita ser protegida con violencia. Los sacerdotes egipcios que educaron al Nazareno sabían distinguir entre conocimiento y creencia. Ellos no creían en Ra o en Osiris o en Isis como seres personales externos. Comprendían estos nombres como símbolos de principios universales. Ra era el principio solar, la fuente de toda vida y conciencia. Osiris era el principio de muerte y renovación, el ciclo eterno de descomposición y renacimiento. Isis era la sabiduría femenina, la receptividad que da forma a la potencia creativa. No había que creer en ellos, había que comprender lo que representaban. Pero para las masas no iniciadas, estos principios abstractos se convertían en dioses personales con historias dramáticas. Se convertían en mitos, y los mitos tenían una función: mantener la cohesión social, transmitir valores éticos, proporcionar sentido a la existencia. Los sacerdotes no veían esto como engaño, lo veían como traducción necesaria de verdades elevadas al lenguaje popular. El nazareno inicialmente aceptó esta lógica, por eso hablaba en parábolas, por eso decía: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos les hablo en parábolas. Reconocía que no todos estaban listos para la verdad directa, que algunos necesitaban las historias, las metáforas, las imágenes, pero luego algo cambió. Quizás vio que esta distinción entre iniciados y no iniciados era la raíz de la opresión, que mientras el conocimiento permaneciera en manos de una élite, las masas seguirían siendo manipulables, que la única verdadera liberación vendría de extender el conocimiento a todos. Por eso terminó diciendo cosas como: nada hay oculto que no haya de ser revelado. Por eso rompió con el secretismo de los misterios. Por eso decidió hablar abiertamente incluso si eso le costaba la vida. Spinoza siguió exactamente el mismo camino. Podría haber guardado sus ideas para un círculo privado de intelectuales. Podría haber escrito en latín tratados cifrados que solo los eruditos pudieran descifrar, pero eligió escribir claramente, elegir argumentos accesibles, publicar en lenguas vernáculas. Quería que cualquiera con capacidad de razonar pudiera acceder a sus conclusiones. Quería democratizar la filosofía como el nazareno había intentado democratizar la espiritualidad. Y ambos pagaron el precio. Porque el poder no tolera la democratización del conocimiento. Porque una población que piensa por sí misma es una población ingobernable. Porque quien comprende la naturaleza real de las cosas ya no puede ser controlado mediante supersticiones. Ya no teme al infierno porque comprende que no existe. Ya no espera recompensas celestiales porque comprende que la vida virtuosa es su propia recompensa. Ya no obedece ciegamente porque comprende que la verdadera libertad consiste en actuar según la necesidad de la propia naturaleza. En los templos de Egipto había un ritual de iniciación que simbolizaba todo esto. El candidato descendía a una cámara oscura donde permanecía 3 días en completa oscuridad y silencio, enfrentando sus miedos más profundos.
Allí moría simbólicamente su viejo yo, el yo condicionado por la sociedad, el yo esclavo de opiniones ajenas. Y al tercer día emergía, renacido, con una nueva conciencia. Había muerto a las ilusiones y despertado a la realidad. No es exactamente la narrativa de la muerte y resurrección del Nazareno. ¿No será que esta historia, que los cristianos tomaron literalmente como milagro histórico, era en realidad la descripción de un proceso iniciático que él mismo había experimentado en Egipto? ¿No será que al tercer día resucitó? No significa que un cadáver volvió a la vida, sino que la conciencia del iniciado despertó a un nivel superior de comprensión. Los evangelios están llenos de este lenguaje esotérico que la Iglesia malinterpretó o deliberadamente distorsionó. Naceréis de nuevo no significa reencarnación física, sino transformación de conciencia. El reino de los cielos no es un lugar después de la muerte, sino un estado de ser aquí y ahora. La vida eterna no es duración infinita en el tiempo, sino participación en la dimensión atemporal de la existencia. Spinoza comprendió esto perfectamente. En su Ética dedica páginas bellísimas a explicar lo que él llama el tercer género de conocimiento, o la intuición intelectual. Es el estado en que la mente comprende directamente la esencia de las cosas, no mediante razonamiento discursivo, sino mediante visión inmediata. Es cuando la parte infinita de nuestra naturaleza reconoce su identidad con el todo infinito. Es cuando la ola se da cuenta de que es océano, y en ese estado, dice Spinoza, experimentamos lo que él llama beatitudo, la bienaventuranza. No como sentimiento emocional pasajero, sino como estado ontológico permanente. Es la felicidad que no depende de circunstancias externas, porque fluye de la naturaleza misma del ser. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no es producto de la razón calculadora, sino de la comprensión intuitiva. Es la libertad absoluta que consiste en actuar desde la necesidad de nuestra propia esencia, en lugar de ser arrastrados por causas externas. Esto es exactamente lo que el Nazareno llamaba el reino de Dios. Spinoza lo llama la vida según la razón. Los egipcios lo llamaban unión con Ra. Los budistas lo llaman nirvana. Los sufíes lo llaman fana. Los hindúes lo llaman moksha. Diferentes palabras para la misma experiencia, el despertar a la realidad tal como es, más allá del velo de las ilusiones fabricadas por el miedo y el deseo. Pero la religión organizada no quiere que alcances esto, porque si lo alcanzas, ya no los necesitas. Ya no necesitas sus sacramentos, ya no necesitas sus intercesiones, ya no necesitas sus perdones. Te vuelves autosuficiente espiritualmente. Y eso es lo más peligroso que puede ser desde la perspectiva del poder sacerdotal. Por eso la Iglesia condenó a Spinoza. Por eso la sinagoga lo excomulgó. Por eso los calvinistas intentaron asesinarlo. Por eso sus libros fueron prohibidos. Por eso durante siglos fue el filósofo maldito, el ateo virtuoso, el hereje supremo. Porque no atacaba solo doctrinas específicas, atacaba el fundamento mismo de la necesidad de doctrinas. Mostraba que la verdad no se transmite mediante revelación, sino mediante comprensión. Que no hay libros sagrados, solo libros. Que no hay profetas especiales, solo personas más o menos imaginativas e inteligentes. Que no hay milagros, solo naturaleza operando según sus propias leyes inmutables. Y lo más radical de todo, mostraba que esto no era pérdida, sino ganancia, que liberar a Dios del antropomorfismo no es negar a Dios, sino finalmente comprenderlo, que eliminar los milagros no empobrece el mundo, sino que revela su verdadera grandeza. Porque, ¿qué es más asombroso? ¿Un Dios caprichoso que ocasionalmente viola sus propias leyes, o una naturaleza infinita que opera con perfecta coherencia matemática, produciendo sin esfuerzo toda la belleza y complejidad del universo?
Las leyes del cosmos no son restricciones sobre la libertad divina, son la expresión de la esencia divina. Dios no podría violarlas aunque quisiera, porque hacerlo sería contradecir su propia naturaleza, y esto no es debilidad, es perfección. Un Dios que cambia de opinión, que se arrepiente, que necesita ajustar sus planes. Es un Dios imperfecto. Un Dios que desde toda la eternidad produce todo lo que puede producir según su naturaleza infinita. Ese es verdaderamente divino. El nazareno lo entendió en Egipto, Spinoza lo redescubrió en Ámsterdam, y ahora tú, en este momento, mientras estas palabras desmontan las estructuras de creencia que te fueron impuestas desde la infancia, estás frente a la misma decisión que ellos enfrentaron. ¿Tendrás el coraje de ver lo que es o preferirás el consuelo de las ilusiones? ¿Elegirás la libertad del conocimiento o la seguridad de la ignorancia? ¿Serás uno más en el rebaño que sigue ciegamente al pastor o te atreverás a caminar por tu propio pie hacia la luz? Tercera parte. Al final, todo se reduce a una sola pregunta. ¿Qué es más real, la verdad o la creencia en la verdad? ¿Existe la realidad independientemente de lo que pensemos sobre ella, o nuestra fe tiene el poder de crear realidades? Y si la respuesta es que la realidad existe independientemente de nuestras opiniones sobre ella, entonces, ¿por qué nos aferramos tan desesperadamente a creencias que contradecen los hechos? ¿Por qué preferimos la mentira confortable a la verdad incómoda? Spinoza encontró la respuesta en el concepto que está en el corazón de toda su filosofía, el conatus. Cada cosa, dice, se esfuerza por perseverar en su ser. Es la ley fundamental de la existencia. La piedra persiste en ser piedra. El árbol lucha por seguir siendo árbol. El ser humano busca continuar siendo humano. Y este esfuerzo no es consciente ni deliberado. Es la expresión misma de la esencia de cada cosa. Ahora bien, ¿qué amenaza la persistencia de nuestro ser? En el caso de los humanos, principalmente dos cosas: las fuerzas naturales externas que pueden destruir nuestro cuerpo y las ideas falsas que pueden destruir nuestra mente. Y aquí está el problema. Los humanos han desarrollado una capacidad única de confundir amenazas reales con amenazas imaginarias. Tememos más a la condenación eterna inexistente que al hambre real. Nos angustiamos más por el juicio divino inventado que por las consecuencias naturales de nuestros actos. Y los sacerdotes, desde que existe el sacerdocio, han explotado brillantemente esta confusión. Han convertido las amenazas imaginarias en herramientas de control social más eficaces que cualquier amenaza real. Porque contra las amenazas reales puedes defenderte. Puedes construir murallas contra invasores, puedes almacenar comida contra el hambre, puedes buscar refugio contra las tormentas, pero ¿cómo te defiendes contra la ira de un Dios invisible? Solo hay una manera: obedecer a quienes afirman conocer la voluntad de ese Dios, es decir, obedecer a los sacerdotes. El nazareno vio esto en Egipto y lo vio en Jerusalén. Los sacerdotes egipcios, al menos, tenían la sofisticación de distinguir internamente entre el simbolismo de sus rituales y la realidad que representaban. Pero los sacerdotes del Templo de Jerusalén habían perdido incluso eso. Habían convertido la religión en puro negocio. El templo era literalmente un banco. Los cambistas operaban en sus atrios. Los vendedores de animales sacrificiales hacían fortunas. Los sacerdotes vivían de los tributos obligatorios. Y todo esto justificado por la supuesta santidad del lugar y la necesidad de apaciguar a un Dios que ellos mismos habían inventado a imagen de un tirano humano. Por eso el nazareno volcó las mesas de los cambistas. No fue un arrebato de ira irracional, fue un acto político deliberado. Estaba atacando el corazón económico del poder sacerdotal. Estaba diciendo: este Dios que ustedes venden no existe. Este templo que declaran sagrado es solo piedra.
Estos sacrificios que exigen son solo superstición. Toda esta estructura de poder está construida sobre una mentira. Y la mentira fundamental era esta, que Dios requiere sacrificios, que la divinidad necesita ser apaciguada con sangre de animales, con incienso, con tributos, con obediencia. Pero ¿qué clase de Dios necesita algo de sus criaturas? Un Dios que necesita, por definición, carece, y lo que carece es imperfecto. Y lo imperfecto no puede ser divino. Spinoza vio esto con absoluta claridad. Dios, la sustancia infinita, la naturaleza eterna, no puede necesitar nada porque ya es todo. No puede desear nada porque el deseo implica carencia. No puede enojarse porque la ira es una pasión. Y las pasiones son propias de seres imperfectos que sufren afectaciones de causas externas. Dios, siendo causa de sí mismo, siendo absolutamente infinito, siendo eternamente completo, no puede tener ninguna relación personal con los seres finitos. Esto suena frío, impersonal, quizás hasta nihilista para los oídos acostumbrados al consuelo de un Dios Padre que nos ama y nos cuida. Pero Spinoza nos pide que veamos más profundo. ¿Qué es realmente mejor? ¿Un Dios personal que arbitrariamente favorece a algunos y condena a otros? ¿O una naturaleza infinita que sostiene a todos sin distinción? ¿Un Dios que castiga a sus hijos por desobediencia? ¿O una realidad que simplemente es lo que es y dentro de la cual todos participamos igualmente? La objeción que siempre surge es: ¿pero entonces no hay sentido? ¿No hay propósito? ¿No hay destino especial para la humanidad? Y la respuesta de Spinoza es tan radical que aún hoy, 4 siglos después, la mayoría no puede digerirla. No, no hay sentido cósmico, no hay propósito universal, no hay plan divino, hay solo naturaleza desplegándose según su propia necesidad infinita. Y dentro de esa necesidad infinita, cada modo finito persiste en su ser tanto como puede. Eso es todo, eso es suficiente. Pero aquí está la inversión brillante. Precisamente porque no hay sentido impuesto desde fuera, somos libres de crear nuestro propio sentido. Precisamente porque no hay propósito cósmico, podemos elegir nuestros propios propósitos. Precisamente porque no estamos siguiendo un plan divino, somos autores genuinos de nuestras vidas. La ausencia de sentido externo no es nihilismo, es la precondición de la libertad genuina. El Nazareno predicó algo muy similar, aunque en lenguaje místico en lugar de filosófico. El reino de Dios está dentro de vosotros significa: no busques validación externa, búscala internamente. Vosotros sois la luz del mundo significa: no esperes iluminación de fuera, reconoce la luz que ya eres. El Padre y yo somos uno significa: no hay separación entre lo divino y lo humano en su esencia más profunda. La Iglesia convirtió estas afirmaciones revolucionarias en lo opuesto de lo que significaban. El reino está dentro se convirtió en el reino vendrá externamente en el futuro. Sois luz se convirtió en sois pecadores que necesitan salvación externa. El Padre y yo somos uno se convirtió en Él es único, ustedes son ordinarios. ¿Por qué esta inversión? Porque el mensaje original era demasiado liberador, demasiado empoderador, demasiado peligroso para el orden establecido. Si cada persona es potencialmente divina, si cada conciencia puede alcanzar la iluminación, si cada ser humano porta dentro de sí el reino, entonces, ¿para qué se necesitan iglesias, sacerdotes, papas, obispos, rituales, sacramentos? La respuesta es simple: no se necesitan, nunca se necesitaron. Son parásitos que se han insertado entre el individuo y la realidad, afirmando ser intermediarios necesarios cuando en verdad son solo obstáculos. Son mercaderes que venden acceso a algo que ya poseemos. Son carceleros que nos han convencido de que las cadenas que nos imponen son en realidad alas. Spinoza dedicó su vida a mostrar esto, no por odio a la religión, sino por amor a la verdad, no para destruir la fe,
sino para liberar la comprensión, no para sumir a la humanidad en la desesperación, sino para revelar la fuente de alegría genuina que siempre ha estado disponible, pero que ha sido ocultada por siglos de superstición. Y la fuente de esa alegría es simple: comprender tu verdadera naturaleza, comprender que eres un modo del infinito, que eres una expresión particular de la potencia universal, que tu esencia es actividad, creatividad, poder. No poder sobre otros, sino poder de ser plenamente lo que eres. No dominación, sino expresión. No conquista, sino florecimiento. Cuando comprendes esto, cuando realmente lo comprendes no intelectualmente, sino existencialmente, algo cambia fundamentalmente. Ya no buscas validación externa porque comprendes que tu valor es intrínseco, no otorgado. Ya no temes la muerte porque comprendes que tu esencia participa de lo eterno. Ya no te angustias por el sentido de la vida porque comprendes que tú eres el sentido que buscabas. Los iniciados egipcios alcanzaban este estado mediante años de disciplina y estudio. El nazareno lo alcanzó y trató de mostrárselo a las masas. Spinoza lo alcanzó mediante la pura fuerza del razonamiento filosófico, y todos pagaron el precio de su comprensión: persecución, odio, calumnia, intento de borrar su memoria. Pero la verdad tiene una propiedad que la mentira nunca tendrá. Es indestructible. Puedes quemar los libros. Puedes matar a los mensajeros, puedes prohibir las ideas, pero mientras exista, aunque sea una mente capaz de razonar, la verdad será redescubierta, porque la verdad no es invención humana, es la estructura misma de la realidad, es lo que es, independientemente de lo que pensemos o deseemos que sea. Y ahora, en este momento final de esta larga meditación sobre lo que el nazareno aprendió en Egipto y lo que Spinoza redescubrió en Ámsterdam, en este punto de convergencia donde tu conciencia se encuentra con estas ideas que han sobrevivido milenios de represión, te hago la pregunta última: ¿vivirás en la verdad o en la mentira? ¿Tendrás el coraje de enfrentar la realidad tal como es? ¿O preferirás el consuelo de las ilusiones que te han vendido desde la infancia? Porque esto no es un juego intelectual, esto es tu vida, esta es tu única existencia. No hay segunda oportunidad, no hay ensayo general, no hay plan B cósmico, hay solo este momento, este ahora eterno, donde decides quién serás. Un ser humano libre que piensa por sí mismo, o un esclavo que sigue ciegamente a cualquier autoridad que prometa seguridad en el más allá. Los sacerdotes te dirán que elegir la libertad es pecado. Te advertirán que pensar por ti mismo es orgullo. Te amenazarán con castigo eterno si dudas. Te prometerán recompensas celestiales si obedeces. Pero recuerda, tienen todo el interés en mantenerte atemorizado y obediente. Tu miedo es su poder, tu ignorancia es su riqueza, tu dependencia es su autoridad. Spinoza te ofrece algo muy diferente: el conocimiento que libera, la comprensión que empodera, la verdad que, aunque dura, es infinitamente más valiosa que cualquier mentira confortable. Te ofrece la oportunidad de despertar del sueño colectivo en el que la humanidad ha estado sumida durante milenios. Te ofrece la posibilidad de ver las cosas como realmente son, sin filtros de superstición, sin distorsiones de miedo, sin interferencia de autoridades que afirman saber mejor que tú lo que es bueno para ti. El nazareno hizo la misma oferta en las polvorientas calles de Galilea. Dijo: la verdad os hará libres. No dijo que la obediencia os haría libres. No dijo que la fe ciega os haría libres. No dijo que seguir rituales os haría libres. Dijo que la verdad, el conocimiento directo de la realidad, eso y solo eso puede liberarte. ¿Y qué verdad específicamente? La verdad que aprendió en los templos de Egipto y que trató de compartir antes de que lo silenciaran: que tú y el Padre sois uno.
que el reino está dentro de ti, que eres hijo de Dios, no porque un sacerdote te bautizó, sino porque participas de la sustancia divina simplemente por existir, que tu naturaleza esencial es infinita, eterna, perfecta, aunque tu existencia particular sea finita, temporal, limitada. Esta no es metáfora, no es poesía, no es consuelo emocional, es descripción ontológica precisa de la estructura de la realidad. Eres literalmente un modo de Dios, una ola del océano infinito, una nota en la sinfonía eterna, y como tal, llevas dentro de ti la potencia del todo, limitada en tu manifestación particular, pero ilimitada en tu esencia. Comprender esto, realmente comprenderlo, es lo que transforma todo. Es lo que los místicos llaman iluminación, lo que los filósofos llaman sabiduría, lo que el nazareno llamaba nacer de nuevo, lo que Spinoza llamaba el tercer género de conocimiento. Es el momento en que la ilusión de separación se disuelve y reconoces tu identidad fundamental con el todo. Y en ese reconocimiento hay paz, no la paz falsa que viene de cerrar los ojos a los problemas. La paz real que viene de comprender que eres parte integral de una realidad que es eternamente lo que es, que no puede ser otra cosa que lo que es perfecta, no porque carezca de conflictos, sino porque incluye todos los conflictos como aspectos necesarios de su infinita productividad. Hay dolor, hay injusticia, hay muerte, pero estos no son argumentos contra la perfección del todo. Son aspectos necesarios de un universo donde todo lo que puede ser es, donde toda posibilidad se actualiza, donde la vida y la muerte son dos caras de un mismo proceso eterno de transformación. El error de las religiones ha sido prometer la eliminación del sufrimiento mediante la obediencia a reglas inventadas, prometer un paraíso futuro donde todo será perfecto si te portas bien ahora, pero esta promesa es doblemente falsa. Primero, porque ese paraíso no existe. Segundo, porque el paraíso real está aquí, ahora, disponible para quien tenga ojos para verlo. ¿Cómo puede haber paraíso en medio del sufrimiento? Spinoza responde, comprendiendo que el sufrimiento viene de no comprender, viene de tener ideas inadecuadas sobre la realidad, viene de esperar que las cosas sean diferentes de lo que necesariamente son. Viene de imaginar que el universo debería conformarse a nuestros deseos, en lugar de reconocer que nuestros deseos son solo una parte minúscula del despliegue infinito de la naturaleza. Cuando comprendes esto, el sufrimiento no desaparece mágicamente, pero tu relación con él cambia fundamentalmente. Ya no es un escándalo que demanda explicación teológica. Ya no es un castigo divino que requiere expiación, es simplemente parte de la existencia tan necesaria como la alegría, tan inevitable como el cambio, tan natural como el flujo del río hacia el mar. El nazareno alcanzó esta comprensión, por eso pudo enfrentar la cruz sin desesperación. No porque esperara resucitar literalmente 3 días después, esa es la interpretación literal que la Iglesia impuso, sino porque había comprendido que su esencia eterna no podía ser destruida por la muerte de su cuerpo temporal. Había comprendido que era una manifestación transitoria de lo eterno, y que lo eterno en él no podía morir porque nunca había nacido. Esta es la verdadera resurrección. No la reanimación de un cadáver, sino el reconocimiento de que aquello que realmente somos nunca puede perecer porque es idéntico a la sustancia infinita que es la realidad misma. Morimos como olas particulares, pero el océano que somos continúa eternamente. ¿Y qué hay del juicio final, del cielo y el infierno, de la justicia divina que premia a los buenos y castiga a los malos? Spinoza destruye todo esto con una lógica implacable. No hay juicio porque no hay juez, no hay premio ni castigo porque Dios no es un contable celestial llevando registro de nuestras acciones. La única justicia es la justicia natural.
Quien vive según la razón florece, quien vive en la ignorancia sufre, no como recompensa o castigo, sino como consecuencia necesaria. El bien y el mal no son categorías morales absolutas dictadas por un legislador divino. Son conceptos relativos que describen lo que conviene o no conviene a nuestra naturaleza. Es bueno lo que aumenta nuestra potencia de actuar. Es malo lo que la disminuye, simple, directo, sin necesidad de mandamientos grabados en piedra ni libros revelados. Y aquí está la paradoja final que hace cortocircuito en las mentes educadas en el dualismo religioso. Ser egoísta en el sentido spinociano es ser ético, porque tu verdadero interés, correctamente comprendido, coincide con el interés universal. Lo que realmente te conviene no es explotar a otros para tu beneficio aparente, porque eso en realidad disminuye tu potencia al generar conflicto y división. Lo que realmente te conviene es cooperar, crear, contribuir al florecimiento colectivo, porque eso aumenta tu potencia al integrarte armoniosamente con el todo. El nazareno lo dijo de otra manera: ama a tu prójimo como a ti mismo. No como mandamiento moral impuesto desde fuera, sino como reconocimiento ontológico de que tu prójimo y tú son expresiones de la misma sustancia única. Dañar al otro es literalmente dañarte a ti mismo, porque en el nivel más profundo no hay separación real. Ayudar al otro es ayudarte a ti mismo, porque al aumentar la potencia del todo, aumentas tu propia potencia como parte integral de ese todo. Esto no es altruismo sacrificial, es egoísmo ilustrado, es el reconocimiento de que tu bien individual y el bien colectivo no están en conflicto sino en perfecta armonía cuando ambos son correctamente comprendidos. Por eso Spinoza puede decir sin contradicción: nadie busca la virtud por causa de otra cosa, la virtud es su propia recompensa. ¿Y qué hay de la inmortalidad del alma? La religión promete vida eterna como recompensa por la obediencia. Spinoza ofrece algo muy diferente. No hay alma inmortal separada del cuerpo que sobrevive después de la muerte. Eso es fantasía. Lo que hay es esto: en la medida en que tu mente comprende las cosas subspecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad, participa de lo eterno no temporalmente sino esencialmente. Traducido: cuando comprendes una verdad eterna, tu mente se vuelve eterna en ese acto de comprensión. No significa que seguirás existiendo como individuo consciente después de la muerte. Significa que el conocimiento que has alcanzado participa de lo eterno porque la verdad no es temporal. 2 más 2 son 4 era verdad antes de que nacieras y será verdad después de que mueras. Y cuando comprendes esta verdad, tu mente participa de su eternidad. Esto suena menos consolador que la promesa de reencontrarte con tus seres queridos en el cielo, y probablemente lo es si buscas consuelo emocional, pero si buscas verdad es infinitamente más satisfactorio, porque es real, porque no depende de la fe en promesas inverificables, porque puedes experimentarlo aquí, ahora, en cada momento de comprensión genuina. Los templos de Egipto enseñaban algo similar en su doctrina del Ka y el Ba, las múltiples almas del ser humano. El Ka era la fuerza vital individual que perece con el cuerpo. El Ba era el principio universal que retorna a su fuente. No hay supervivencia individual, hay reintegración con el todo. El río retorna al océano, la chispa retorna al fuego, la ola retorna al agua. El nazareno comprendió esto y trató de enseñarlo. Por eso decía cosas como: antes de que Abraham existiera, yo soy. No estaba afirmando literalmente ser más viejo que Abraham. Estaba señalando que el yo soy, que habla a través de él, es el mismo yo soy eterno que habla a través de todos los seres. Es el yo universal, no el yo particular. Es Dios diciendo yo soy a través de cada expresión finita de su infinita potencia. Pero la Iglesia convirtió esto en arrogancia personal. Él afirmaba ser Dios en un sentido que nosotros no podemos ser.
Perdieron completamente el punto. El punto era exactamente el opuesto. Todos somos expresiones de ese yo soy universal. Todos participamos de lo divino. Todos somos, en nuestra esencia más profunda, idénticos a Dios, porque no hay nada más que Dios. Solo hay la sustancia única manifestándose en infinitos modos. Y ahora, después de estas miles de palabras que han intentado desmontar siglos de condicionamiento, después de este viaje, desde los templos de Egipto hasta la mente de Spinoza, después de confrontar todo lo que te enseñaron y te ordenaron creer, ¿dónde estás? ¿Qué sientes? ¿Liberación o vértigo? ¿Claridad o confusión? ¿Alegría o miedo? Probablemente una mezcla de todo, porque despertar no es un proceso cómodo, es violento, es desorientador, es como salir de la caverna de Platón. La luz duele al principio, los ojos acostumbrados a la oscuridad se rebelan contra el resplandor. Prefieres volver a la cueva, a las sombras familiares, a las cadenas conocidas. Pero una vez que has visto, aunque sea por un instante, la realidad tal como es, ya no puedes desver. Ya no puedes volver a la inocencia de la ignorancia. Y aquí está la responsabilidad que viene con el conocimiento. No puedes guardarlo para ti. No éticamente. Porque guardar la verdad cuando otros sufren en la mentira es participar de su opresión. El Nazareno no se quedó en Egipto disfrutando de su iluminación privada. Regresó a predicar, sabiendo que probablemente lo matarían por ello. Spinoza no escribió sus tratados en código secreto para un círculo exclusivo de iniciados. Los publicó sabiendo que sería perseguido, odiado, calumniado. ¿Por qué? Porque la verdad exige ser compartida, no por obligación moral externa, sino por necesidad interna. Quien realmente comprende no puede permanecer en silencio. Es como quien ha encontrado agua en el desierto. Naturalmente llama a los sedientos, no por altruismo sacrificial, sino porque el impulso de compartir fluye de la misma fuente que el impulso de comprender. Esto es lo que estas palabras intentan hacer ahora mismo, compartir agua en el desierto de superstición en el que la humanidad ha vagado durante milenios. Señalar que la fuente siempre estuvo aquí, que nunca estuvimos separados de ella, que las religiones que prometían llevarnos al agua solo nos alejaban de ella, para poder vendernos acceso a lo que siempre fue nuestro derecho natural. ¿Funcionará? ¿Despertarás? ¿O seguirás durmiendo el sueño cómodo de las certezas heredadas? No lo sé, no puedo saberlo. Cada mente debe recorrer su propio camino hacia la comprensión. No hay iluminación por transferencia. No hay comprensión por autoridad. Solo hay el esfuerzo individual, sostenido, disciplinado, de ver más allá de las apariencias hasta la esencia. Lo que sí sé es esto: la verdad que el Nazareno trajo de Egipto y que Spinoza redescubrió en Ámsterdam no puede ser enterrada permanentemente. Intentaron enterrarla con su cuerpo en una tumba sellada. Intentaron enterrarla prohibiendo los libros de Spinoza. Intentaron enterrarla quemando herejes en hogueras. Intentaron enterrarla con siglos de catecismo y adoctrinamiento. Pero sigue aquí, sigue resurgiendo, sigue llamando a quien tiene oídos para oír. Porque la verdad es indestructible, no porque sea una idea que se transmite culturalmente, sino porque es la estructura misma de lo real. Puedes ignorarla, negarla, combatirla, pero mientras exista, aunque sea una mente capaz de pensar claramente, será redescubierta una y otra vez. En cada generación, en cada cultura, en cada época, los nombres cambian. Las formulaciones varían, los contextos son diferentes, pero la verdad fundamental permanece idéntica. Solo hay una sustancia, solo hay una realidad, solo hay un Dios que es idéntico a la naturaleza, y tú eres parte integral de eso, no un accidente, no un pecador, no un esclavo que necesita salvación, sino una expresión necesaria, única, valiosa de la potencia infinita que es el fundamento de todo.
Vive desde esa comprensión, actúa desde ese conocimiento, crea desde esa libertad. Y cuando te pregunten qué religión sigues, responde: la religión de la realidad. Cuando te pregunten en qué crees, responde: creo en lo que es. Cuando te pregunten a qué Dios adoras, responde: adoro la verdad donde sea que me lleve, aunque destruya todas mis certezas previas. Esto es lo que el Nazareno hizo. Esto es lo que Spinoza hizo. Esto es lo que tú puedes hacer. El camino está abierto. Siempre lo estuvo. Solo necesitas el coraje de caminar por él, sabiendo que te costará todo lo que pensabas que eras, para ganarte todo lo que realmente eres. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Las mentiras, sin embargo, están condenadas a desmoronarse eventualmente. Puedes elegir ser parte del derrumbe o parte del despertar. Puedes elegir ser piedra que se cae o ser luz que emerge. Puedes elegir permanecer en la cueva o salir al sol. ¿Qué elegirás?